En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y, como siempre, en la página web de CERU, que os recuerdo que es www.sruk.org.uk. Seguidnos también en Twitter con el hashtag En Fase Experimental. Y no nos olvidemos de nuestra nueva cuenta de Instagram, que ya somos todos unos influencers. Seguro que estás de acuerdo conmigo, Laura. ¿Qué tal estás? Hola David, pues aquí estamos como cada mes, deseando que llegue el día que grabamos el episodio del podcast. Pues ¿qué quieres que te diga, Laura? Ese día ha llegado y traemos un tema nuevo que ligeramente ya introducimos de manera muy sutil en el anterior programa. Refréscame la memoria. ¿De qué hablamos hace un mes, Laura? Pues David, como siempre, hablamos de multitud de cosas, y más con el invitado que tuvimos, que fue tan elocuente como Alberto. Y bueno, si no habéis todavía escuchado el programa, correr a escuchadlo para aprender un montón sobre censura y sátira en nuestra sociedad. Así es, Laura. En el anterior programa, además, tratamos un caso muy particular de censura en la literatura, el de Rebelión en la Granja, del escritor inglés George Orwell. Y también observamos que la censura no solo azotaba al mundo de las artes, sino que también había subyugado al desarrollo científico, con el ejemplo de los italianos Giordano Bruno y Galileo Galilei con la Iglesia Católica. Sucesos que, tristemente, pasaron a formar parte de nuestra historia, la historia de la ciencia, la historia de los científicos. Así que, ¿qué te parece, Laura, si en este programa ahondamos un poquito más en la historia de la ciencia y hablamos sobre esos grandes descubrimientos y no tan afortunados sucesos como el anterior que la caracterizan? Pues me parece ideal, David. Además, en esta ocasión, como en todos los programas que preparamos, queridos oyentes, contamos con un invitado de lujo. En este caso, uno de mis profesores de la carrera, el profesor José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Con él, además, nos centraremos en la historia científica de nuestro país, en la ciencia Made in Spain. Pero primero, hagamos un poco de zoom out. Vamos a tomar una perspectiva de esta imagen que vamos a observar en este programa, de esta imagen de la historia de la ciencia a nivel mundial. ¿Y qué te parece, David, si para ello hacemos un pequeño desarrollo bibliográfico de las figuras más relevantes de este mundillo? Hablamos además de figuras históricas, como la de Charles Darwin en el siglo XIX, o más recientes como la del astrofísico Carl Sagan. Pero empecemos, Laura, por donde se suele empezar, vaya, por el principio. Cuéntame, ¿quién es considerado el primer científico de la historia? Su nombre es Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, y no disponía de laboratorio, pipetas o reactivos. Es más, no utilizaba ni siquiera un método. Lo que sí que tenía era un profundo convencimiento. Por ejemplo, una de sus citas es: los fenómenos de la naturaleza se explican por medio de la naturaleza. La verdad que esta frase puede parecer excesivamente obvia, pero nos sorprenderíamos cuántas veces nos olvidamos de ella. Completamente cierto. Además, sobre Tales poco se sabe. Se duda de su fecha de nacimiento e incluso también de que naciera en Mileto, que, para situarnos donde estaría, sería una antigua colonia griega ubicada en Asia Menor, lo que actualmente se corresponde con la costa mediterránea de Turquía. Pero mira, Laura, de lo que no parece que haya mucha duda, sin embargo, es que hacia el siglo VI a.C. comenzó a cocinar y elaborar unas recetas que, con el transcurrir de los tiempos, se llamarían ciencia y filosofía. Fue uno de los primeros sabios que se resistió a depender de los dioses de aquella época para explicar los fenómenos naturales. Estaba convencido de que no era inevitable recurrir a Poseidón si había que explicar las olas del mar, o a Zeus si caía un rayo. Este rebelde griego fue uno de los primeros en hacerse las preguntas fundamentales de la humanidad, que, como bien sabéis, queridos oyentes, son: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Aquellas a las que intentamos dar respuesta desde hace miles de años y que aún estamos buscándolas.
Sí, estas preguntas sobre el sentido de la vida en el universo antrópico, que también se siguieron haciendo científicos muchos años después. Saltamos a los años del famoso biólogo Charles Darwin, que se centró especial y exitosamente en la pregunta ¿de dónde venimos? Así es, Laura. Todo especialmente con su teoría de la evolución. Charles Darwin, además de ganarse enemigos dentro de la Iglesia Católica, al igual que Giordano Bruno o Galileo Galilei anteriormente, estableció las bases para la biología moderna. Hoy en día, expertos en genética, ciencia molecular y biología celular toman a Darwin como el padre de su actual vocación, como el líder de la escuela que ellos continuamente siguen. Su legado es único. Incluso, por ejemplo, el célebre investigador y descubridor de la estructura de doble hélice del ADN, uno de ellos, James Watson, afirmó: «Para mí, Charles Darwin es la persona más importante que jamás ha existido, más incluso que su madre». Es una afirmación bastante dura, Laura, pero es que es claro. ¿Qué mejor fuente que aquellos investigadores, incluyendo, por supuesto, a Rosalind Franklin y, obviamente, a Francis Crick, que años después confirmaba la mayoría de las teorías evolucionistas de Darwin, encontrando la muestra química gracias a la cual cada ser vivo posee el programa para su propio desarrollo en las células, el código del ADN. Y si hablamos del ADN, tampoco tenemos que olvidarnos de Mendel, el cual vivió a su vez en los tiempos de Darwin y le enviaba los descubrimientos que obtenía mediante una línea diferente de experimentación en guisantes, cruzando plantas de diferentes tipos para observar los resultados. Mendel llamó a las características externas de los guisantes caracteres, aunque hoy en día caracteres son lo que conocemos como genes. Vaya, dos científicos magníficos con historias paralelas que llegaron a trabajar juntos. Un crossover en toda regla. Así es, David. Y por no quedarnos solamente en el ámbito de la biología y la evolución humana, también hay otras áreas que analizan preguntas sobre el sentido de la vida en este universo antrópico, como es la astronomía. ¿Te suena, Laura, el nombre Hubble? Claro que sí, cómo no, David. Después de la entrevista que tuvimos con Elena Manjabacas sobre el estudio del espacio exterior, Hubble es una de las palabras que me tiene que sonar, sobre todo por el telescopio que se fue bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble. Correcto. Este científico es uno de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX, famoso principalmente por haber demostrado en 1929 la expansión del universo. Sí, David. Por ejemplo, los primeros trabajos de Hubble se centraron en el estudio de lo que entonces se conocía como nebulosas, cuya forma y tamaño se conocía razonablemente bien, pero erróneamente se pensaban que todas formaban parte de nuestra galaxia. Fue en 1924 cuando este científico americano tuvo éxito al distinguir estrellas en la nebulosa de Andrómeda. Es por eso el padre de la cosmología observacional, aunque su influencia en astronomía y astrofísica también toca muchos otros campos. Pues ya que estamos hablando de la astronomía, la cosmología, ¿te suena Carl Sagan como nombre? Pues me suena un poco, Laura. Se hizo famoso este científico gracias a la serie de televisión Cosmos, con la que mostró los misterios del universo a una audiencia a la que hasta entonces les eran totalmente desconocidos. Y por ello ha pasado a la historia como el astrónomo que nos hizo amar el universo, que es tan importante como cualquier otro descubrimiento. Carl Sagan logró que cada vez más gente alzara la vista y mirara al cielo. El propio científico comentaba que, cito textualmente, el ser humano no es importante para el universo, pero sí es inmensamente afortunado porque puede contemplar la inmensa grandeza de ese universo y maravillosa a causa de ella. Cuando miras las estrellas, lo importante no eres tú, son ellas. Y el científico termina: siéntete feliz de poder mirarlas. La verdad es que es una frase preciosa, David, y como siempre, también cito, basado en el don más hermoso con el que nos ha premiado la naturaleza como seres humanos, que es la alegría de mirar y, llegado el caso, poder llegar a comprender. ¿A que no sabes a quién estoy citando yo ahora? Estamos jugando a un juego de citar científicos, a ver cuál es la frase más bonita, pero venga, sorpréndeme, Laura. Pues esta frase, que también eso, como has dicho, es muy bonita, es de Albert Einstein.
Y es que el asombro por el mundo que nos rodea es sin duda la piedra de toque del pensamiento científico y filosófico de Einstein. La verdad que Einstein siempre tuvo no solo inquietudes científicas, pero también filosóficas, y nos mostró cómo las segundas pueden llegar a complementar a las primeras cuando las herramientas de la ciencia parecen resultar insuficientes para otorgar un sentido a la existencia. Bueno, a este paso vamos a poder llamar este programa En busca del sentido de la vida. Bueno, y ya de paso, pues terminamos con la película homónima de los Monty Python, ¿no te parece? Bueno, tampoco te vengas tan arriba, vamos a seguir con el podcast. Sí que es cierto que las preguntas que mencionábamos al principio, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, han sido objeto del estudio y una parte muy importante de nuestra historia. Han sido y siguen siéndolo, ya que aún queda mucho por descubrir para acercarnos a responder estas preguntas. Bueno, Laura, y hemos hablado de muchos científicos famosos a nivel mundial, pero ¿qué me dices de los grandes científicos que hemos tenido en nuestro país? Y que seguimos teniendo, que no se nos olvide. Muchos de ellos son además oyentes nuestros, pero no podemos nombrarlos a todos. Así que yo quiero señalar a dos. Uno de ellos porque creo que su nombre es conocido, pero él no tanto. ¿Sabes de quién te estoy hablando? ¿Se puede llamar Santiago Ramón y Cajal? Sí, así es. Ramón y Cajal compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1906 con Camillo Golgi y fue el premio en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Además, fue descrito por Ortega y Gasset como una vergüenza para España, en lugar de un orgullo, porque constituía una excepción. Bueno, la verdad es que esa frase se puede malinterpretar, pero entendemos la intención que tenía Ortega y Gasset. Yo había oído además que, de ser científico, Santiago Ramón y Cajal practicaba gimnasia, era culturista, le daba tiempo a todo, vaya. Escribía poesía y era aficionado a la filosofía, como hemos comentado anteriormente de Einstein. Es de estas personas que tiene más de 24 horas al día, vaya. Sí, además, como casualidad, pasó unos años peleado con su padre porque quería que fuera médico rural. Se tuvo que casar casi en secreto en 1879 y perdió injustamente varias oposiciones porque aún no le tocaba. Que esto me suena de algo y seguro que a bastantes de nuestros oyentes también. En 1883 obtuvo la cátedra de Anatomía de Valencia y un año después se produjo en la ciudad una epidemia de cólera que fue especialmente grave. La Diputación de Zaragoza le encargó un estudio sobre el bacilo causante de la enfermedad, lo que le llevó a descubrir que éste quedaba inactivado si se cocía. Como agradecimiento por el informe sobre la enfermedad, la Diputación de Zaragoza le regaló un microscopio que, en sus propias palabras, me equiparó técnicamente con los micrógrafos extranjeros mejor instalados. Así, una vez más, el propio Cajal desmiente su leyenda sobre la ausencia de maestros y ayudas y comprendió que era mucho más barato y sencillo dedicarse a investigar células que microbios, por lo que en vez de ser bacteriólogo se convirtió definitivamente en histólogo, lo que le llevó a ganar un Nobel. Una historia, la verdad, que alucinante. Es un orgullo que este personaje pertenezca a la historia de nuestro país. Si nos acercamos un poquito más al presente, seguimos también teniendo científicos destacadísimos. Yo quería, por ejemplo, mencionar a Margarita Salas, quien tristemente nos dejó a finales de 2019 y fue discípula de Severo Ochoa. Severo Ochoa, el otro español galardonado con un Nobel, aunque él trabajaba en Estados Unidos, ¿no? Sí, Severo Ochoa salió de una España en guerra en 1936, como tantos otros. Acabó afincándose en Estados Unidos, donde residía cuando se le concedió el premio Nobel por su descubrimiento de los mecanismos de la síntesis biológica de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico. A su vuelta del laboratorio de Ochoa, Margarita Salas se encargó de impulsar la investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular. Margarita Salas patentó entre 1967 y 1977 el método del ADN polimerasa Fi29, esto lo he leído, David, que permite amplificar millones de veces el ADN para poder ser analizado. ¿Te suena la PCR? Me suena un poco. Sí, estos meses hemos oído hablar mucho de ella, ¿verdad? Pues
Esto sería el método que patentó Margarita Salas. En lugar de la PCR se hace solo para una parte del genoma. Su método se hace para todo el genoma. Vale. Y Margarita Salas siempre reivindicó la búsqueda y la divulgación del conocimiento. Lo importante es hacer investigación básica de calidad, y de esta pueden salir resultados aplicables que no son siempre previsibles a primera vista. Y sin embargo salen y pueden ser rentables. Es decir, sin investigación básica no hay ciencia. Esta reflexión la comentábamos también con Elena en nuestro programa anterior, así que, queridos oyentes, si no lo habéis escuchado ya podéis darle al pause o terminar este y luego escuchar el anterior. Pero, ¿qué te parece, Laura? Sí, con esta gran reflexión pasamos a la entrevista de otro gran comunicador científico que tenemos en España. Estás escuchando En Fase Experimental. Ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy entrevistamos a José Manuel Sánchez Ron. El profesor Sánchez Ron se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el título de doctor en la Universidad de Londres. Se incorporó a la Universidad Autónoma de Madrid como profesor titular de Física Teórica, pasando posteriormente a ostentar la cátedra de Historia de la Ciencia. Su intensa labor investigadora le ha llevado a publicar más de 400 trabajos de historia de la ciencia, entre los que se encuentran 47 libros de su autoría y otros 15 como coordinador o editor. Ha cultivado asimismo el ensayo y la divulgación periodística con 90 artículos de opinión en periódicos y centenares de reseñas de libros. Otros campos que ha cultivado son la edición de clásicos de la ciencia con obras sobre Blas Cabrera, Einstein y un largo etcétera. Los estudios bibliográficos de científicos como Miguel Catalán o Ramón y Cajal, entre otros, y los estudios institucionales como los realizados sobre el INTA o la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios. El profesor Sánchez Ron es académico de la Real Academia de la Lengua Española desde 2003, en el sillón G mayúscula, y actual vicedirector de la misma desde enero de 2016. Es también académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 2006, académico de las Academias Internacional de Histoire des Sciences de París desde 2006 y la Academia Europea de Ciencias y Artes desde 2003. Su extensa carrera se ha visto reconocida con diferentes premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Ensayo Jovellanos de 2011 por su obra La Nueva Ilustración, Ciencia, Tecnología y Humanidades en un mundo interdisciplinar, y el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de ensayo, obtenido en 2015 por su obra El mundo después de la Revolución, la física de la segunda mitad del siglo XX. Puede decirse que el profesor Sánchez Ron ha contribuido significativamente a la historia de la ciencia nacional e internacional, a la historia de las ideas y a la índole socioeconómica e institucional, preferentemente de los siglos XIX y XX. Así que, bueno, José Manuel, bienvenido a Fase Experimental y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Te hemos traído porque nos hacía mucha ilusión tenerte en nuestro podcast, que hablamos de ciencia en general. Creemos que es muy interesante hablar también de la historia de la ciencia para poder entender, pues, de dónde venimos, ¿no? Y poder, pues, tener un camino hacia dónde vamos. Entonces, tenemos una primera pregunta, que es ¿hasta dónde nos tenemos que ir en la historia de nuestro país para poder empezar a hablar de ciencia y para encontrar esta ciencia que ahora gusta llamar Made in Spain? Sí, bueno, si pensamos a largo plazo, pues en el Andalus, la España que era también árabe, allí pues encontramos ciencia, astronomía fundamentalmente y también medicina. Luego pues pensemos en torno al siglo XIII con Alfonso XIII el Sabio, llamado el Sabio, que compiló, dirigió un grupo de astrónomos que produjeron una de las tablas astronómicas que incluso Copérnico ya en el siglo XV utilizó, de manera que podíamos remontarnos a esa época. Luego probablemente es
ya en el siglo XVI es un siglo interesante, el que está, digamos, dominado por la figura de Felipe II. ¿Por qué digo que es un siglo interesante en lo que a la ciencia se refiere? En primer lugar, hay que decir que hablar de ciencia tal y como pensamos ahora es un poco equívoco, porque entonces, en este siglo XVI, pues no se distinguía muy claramente la ciencia de lo que diríamos técnica. ¿Por qué fue un siglo en el que España estaba interesada en este mundo? Pues por una razón bastante sencilla, porque una de sus principales actividades era viajar al Nuevo Mundo, a América. El arte de marear, la navegación, requería de conocimientos intensos en astronomía, en matemáticas, y de hecho en la famosa Casa de Contratación de Sevilla se crearon cátedras de astronomía, y allí pues contribuyó, digamos, al conocimiento de esa disciplina. El Felipe II también creó en Madrid una Real Academia de Matemáticas, pero ya digo, todo estaba muy centrado en las necesidades del imperio. Y de hecho, este excesivo, pero natural al mismo tiempo, énfasis en lo, entre comillas, aplicado, es una de las causas por las que España no se sumó, salvo en lo que se refiere a las ciencias naturales, pero ese es otro mundo, otro capítulo, a la que se denomina revolución científica, con mayúsculas, de la revolución científica, el proceso durante los siglos XVI y XVII en el que se crearon las bases de la ciencia moderna. ¿Por qué no se sumó? Porque lo bueno de ese periodo, del que comienza con Copérnico, pero tiene figuras sobre todo Galileo, Kepler, y luego culmina en Newton, es ir más allá de lo aplicado, el buscar lo que subyace en el comportamiento de la naturaleza. Y España no estaba, digamos, entrenada para eso. Así que podemos remontarnos a entonces. Te preguntaremos después si España alguna vez estará entrenada para eso, para acordarse de la ciencia más allá de la necesidad. Hablando sobre tu libro, Cincel, Martillo y Piedra, en el capítulo 10 planteas la situación de la ciencia durante la Guerra Civil, entre los años 1936 y 1969. ¿Nos podrías hacer un ligero resumen, José Manuel, de cómo la guerra afectó al desarrollo científico? Sí, puedo. Vamos a ver. Afectó, desde luego, no positivamente, en la medida en que fue un proceso disruptivo y además en el que pues se ideologizó la ciencia. No fue una de las cosas que deberían caracterizar, y ha caracterizado en otros lugares a la ciencia, es que forme parte de lo que se puede denominar el discurso civil. Si lo pensásemos en la actualidad, daría lo mismo que estuviera gobernando un partido u otro, porque debería ser algo que se entiende como una necesidad y al mismo tiempo como un bien patrimonial, cultural. Que debería ser un poco como la educación, me imagino, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues además es parte, desde luego, la ciencia sin la educación, claro. Porque es con donde, digamos, en la enseñanza secundaria al menos, y luego a partir de ahí se barajan las cartas para luego poder construir ya más una ciencia más profunda, más avanzada, ¿no? Pero volvamos a la Guerra Civil. Lo mejor antes de la Guerra Civil, lo mejor de la ciencia en todas sus disciplinas, desde la física, química, matemáticas, ciencias biológicas, naturales, estuvo en una institución que se llamaba Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, creada en 1907, y esta fue considerada por los rebeldes como una institución
demasiado laica, con raíces, que eso es cierto, con la institución libre de enseñanza, que era anatema para los rebeldes. Y entonces, bueno, además también algunas de las figuras importantes de la Segunda República pues estaban asociadas con esa junta y incluso con la institución libre de enseñanza. El resultado fue que al término de la guerra, pues muchos de estos científicos se vieron obligados o a exiliarse o en algunos casos a un exilio interior. Miguel Catalán, el físico, químico espectroscopista, el químico Enrico Moles, y la nómina sería bastante larga. Ahora bien, esto satisface, digamos, al corazón así progresista o algo así, pero también hay que ser un poco preciso. Algunos de esos, yo conozco sobre todo el caso de la física. Blas Cabrera, el líder, digamos, pues estaba ya había dado de sí todo lo mejor que había podido en el campo del magnetismo. No está claro, sino hay bastantes indicios que no había demasiados jóvenes como vosotros, estudiantes, que quisieran seguir o que pudieran seguir esa huella. Otra cosa es, y eso sí que fue una absoluta tragedia, lo mejor de la ciencia española de entonces y de después y de antes fue Santiago Ramón y Cajal, sin duda alguna. Y él sí tuvo una escuela que fue marginada por razones que no puedo muy bien comprender. Cajal murió en 1934 y bien, algunos de sus discípulos como Tello, pues sí, fueron perseguidos, etcétera, etcétera, pero vamos, no. Y eso empobreció absolutamente lo mejor de la ciencia española. En lugar de la Junta para Ampliación de Estudios se creó, como es bien sabido, una institución que todavía está aquí, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El nombre ya veis que Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones se sustituyó y además se apropió cuando se va al campus de Serrano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una buena parte de los centros, de los edificios, se construyeron en aquella Junta para Ampliación de Estudios. Y el Consejo estuvo muy influido por la ideología nacional católica. Esto no quiere decir que no desarrollase, no aportase a la ciencia española. Aportó y ha seguido aportando. Lo que pasa es que también al hilo de eso, en primer lugar, estuvo muy influido por algo que era una necesidad. España era un país aislado que necesitaba muchas cosas y esa es la autarquía, el producir lo que no puedes importar. Y entonces, de los patronatos de entonces del CSIC, el que más recursos obtenía era el Juan de la Cierva, que estaba orientado a lo aplicado. De manera que bueno, la ciencia española sufrió. En algún aspecto mejoró. La Junta para Ampliación de Estudios estaba excesivamente orientada, y eso se dieron cuenta casi al final de su historia, de la historia del final obligado de su historia, a lo puro. Y bueno, yo sostengo y creo que defiendo, por supuesto, la ciencia básica y todas esas cosas, pero uno de los elementos que son necesarios para el progreso de la ciencia es una buena relación con el mundo de la industria, de lo aplicado, que genera no solo puestos de trabajo, sino también problemas a resolver. Y esa junta no estaba, mientras que en el Consejo sí fue más sensible a esa historia, a esa relación. Claro, Juan de la Cierva, sin embargo, también se tuvo que ir a Reino Unido para desarrollar. ¿Quién? Juan de la Cierva también tuvo que salir. El autogiro, sí. El autogiro. Sí, se tuvo que ir. Lo mismo que antes Leonardo Torres Quevedo, para sus dirigibles, tuvo que apoyarse en Francia. Durante la guerra, ya que tú estás allí en Manchester,
pues habrá que recordar a Arturo Duperier. Arturo Duperier fue el mejor colaborador de Blas Cabrera en el campo del magnetismo. Era un hombre de izquierda, sin duda alguna, y tuvo que exiliarse. Se exilió con la ayuda de Patrick Blackett en Manchester, y allí cambió a los rayos cósmicos. Algo había hecho, pero su campo fundamental en España fue el magnetismo con Cabrera, y en Manchester y luego en Londres, en Birkbeck College, pues se convirtió en un físico importante en el campo del magnetismo. Volvió a España luego para nada. Para retirarse. Quería seguir, pero es una historia triste y larga, y además tampoco le dio mucho tiempo. No habría... Es una historia triste, digamos. Vale. Mejor habría hecho quedándose donde estaba. Apunta, David. Apuntamos. No volver por ahora. No. Te queríamos preguntar... Hombre, sí, gracias a Dios. Te quería preguntar que respecto a cómo se enseña la historia de la ciencia, que nos has comentado muchos nombres de los cuales yo, por ejemplo, ahora no conocía tantos. Y todo viene un poco de cómo se enseña la historia de la ciencia en la educación obligatoria española, ¿no? Vemos cómo muchos estudiantes de ESO, por ejemplo, en cuarto de la ESO, sabrían calcular dónde cae una piedra que se lanza con una determinada fuerza, el famoso tiro parabólico, pero estoy seguro de que no tantos sabrían quién es Santiago Ramón y Cajal, pese a ser uno de los científicos españoles que, como tú bien has comentado, ya no es que sea solo famoso en nuestro país, sino es a nivel nacional uno de los grandes genios. Se debería introducir más la historia de la ciencia, como puede pasar, por ejemplo, en la rama de la música. Sí, bueno, yo... Sin ser muy así, defender uno el terruño propio, ¿no? La ciencia forma parte como mínimo de la cultura. Eso es evidente. Claro. Y además parte distinguida. Si no fuera por la ciencia, pues no viviríamos de manera muy diferente a como vivía Newton en el siglo XVII y comienzos del XVIII, pongo por caso. O sea que, pero aparte de eso, la ciencia, que os voy a decir a vosotros, nos ilumina y nos hace más libres en lo que se refiere a nuestros conocimientos, nos libera de mitos. Otra cosa es que nos haga más felices, eso ya es diferente. Porque si te dice que eres polvo de estrellas y a las estrellas volverás, pues puede que no te haga eso muy feliz, ¿no? Pero sí te hace digno, ¿no? Entonces, debería efectivamente tener un hueco importante en la educación, una formación, lo mismo que tú dices, música, filosofía, literatura, eso es lo mínimo, porque además es evidente, vivimos ahora y viviréis mucho más en un mundo que está penetrado por todos los recovecos, por la ciencia y la tecnología, de manera que si no tienes una idea, pues eres como un zombie, que vives pero en realidad estás muerto. Eso... Pues, ¿qué te voy a decir yo? Vosotros que sois físicos, y esto es algo que yo lo he comprobado, sabéis quién fue James Clerk Maxwell, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Me suena un poquito, pero solo un poquito. Pues hacer el experimento, preguntar a gente como yo he hecho, o incluso muy distinguida, de esos que forman parte de élites culturales. Y una vez, hace tiempo, no diré quién es el personaje, lo tengo escrito, o sea, pero no el personaje. Mójate, José Manuel, mójate un poquito. No se dice pecado, pero no el pecador. Exacto, y además está vivo y es amigo y no. Pero yo estaba preparando una edición de escritos de Maxwell, ¿no? Que se publicó finalmente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y le dije a esta persona, estoy preparando... Y me dijo, ¿Maxwell? ¿Quién es Maxwell? Yo respondí, es lo mismo que si tú me dices, estoy preparando una edición de Homero, y yo te digo, te pregunto, ¿quién es Homero? Pues dirás que qué salvaje, pues lo mismo. Otra cosa, luego, esa pregunta tuya, si vamos a la universidad, yo creo que la historia de las diferentes ciencias ayudan a ser mejor científico en esas. Pero lo primero y lo fundamental, eso lo tengo claro, es
la física, la química, la biología, lo que sea, de ahora. Lo de atrás, la historia te puede, yo creo que ayuda, pero es secundario. O sea, no voy a ponerme yo aquí porque yo me dedique. Supongo que es bueno el que haya sido cocinero antes que fraile, o sea, físico antes que historiador, porque eso me da una perspectiva, yo creo, más adecuada. Claro. Pues hablando casi sobre lo mismo, tenemos otra pregunta, que es que de la misma manera que la juventud sigue a referentes en el mundo del deporte, ¿crees que se despertarían más vocaciones científicas entre los jóvenes si conocieran más sobre los científicos y descubrimientos que ha dado el país? Sí, que ha dado el país y que han existido, aunque no sean españoles. Sin duda, eso funciona así. Mirar, una experiencia que fue conmovedora incluso para mí. Hace años vi un ciclo de 2 conferencias en la Fundación Juan March en Madrid. Había dado uno antes o lo hice después, no me acuerdo, de Galileo, pero este era dedicado a Marie Curie. Y bueno, allí si habéis estado en la Fundación Juan March, tiene un salón de actos enorme, se llenó y había gente siguiendo por circuito cerrado la conferencia. Yo no me hice ilusiones. Esto no es por mí, esto es por Marie Curie, pero así era y así tenía que ser. Pero la experiencia conmovedora es cuando terminé mis conferencias, más de una mujer, se acercó, mayores ya, me dijeron, se acercaron, muchas gracias por, no sabe usted lo que significó para nosotras, para mí, y esto fue varias, sí. El ejemplo de Marie Curie. Claro. Esto es así. Stephen Hawking, el ejemplo de Stephen Hawking, yo no sé si ha suscitado muchas o pocas, sí, pero creo que sí, vocaciones para, en este caso, la cosmología, la astrofísica, pues sin duda alguna conocer algo de estos nombres superlativos de la historia de la ciencia, española o no española, española porque muestra algo que por otra parte es trivial, que no hay nada genético que nos incapacite para ser grandes científicos, sino que es el contexto del mundo en el que vivimos. Claro, al final viene muy bien, vaya, tener referentes que motiven a las nuevas generaciones a continuar los caminos que ellos empezaron en su momento. Y tenemos además grandes ejemplos, como hemos comentado antes, Santiago Ramón y Cajal es seguramente el más famoso de ellos. En su libro más reciente, El país de los sueños perdidos, se analiza la historia de la ciencia en España, caracterizada por grandes científicos. Y como país, ¿crees que somos demasiados pragmáticos? No sé si esto de pragmáticos, si fuéramos pragmáticos realmente, habríamos visto que de la ciencia se obtienen muchos beneficios. Claro. Porque que eso ya no es tan difícil de entender, o sea, no hace falta ser muy listo para darte cuenta de eso. Si nos fijamos, por ejemplo, en los programas que los diferentes partidos han presentado en las ya varias últimas, vamos, desde el principio desde siempre. Desde el principio de la transición, pues ya fuera, yo qué sé, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, pues siempre había que vamos a mejorar las... Todos dicen que la ciencia es fundamental. Sí, así es. Exacto, o sea que eso, si fuéramos pragmáticos, pues lo habríamos hecho, ¿no? Porque esto es algo que redunda en beneficio. Claro. No, yo no creo que seamos pragmáticos. Si miramos el título del libro este que tú mencionas, El país de los sueños perdidos, pues ya es da una idea. Responde muy bien, sí. Ha habido a lo largo de la historia, de toda la historia de España, españoles que han pensado que su país sería mejor a través, con la ayuda de la ciencia y también la tecnología,
pero que en la mayor parte sus sueños se perdieron. Y eso, pues, ¿qué te dice? Que han intervenido muchos factores. Por ejemplo, a veces algo que muchas veces me preguntan, la Iglesia, la Inquisición, ¿es responsable? Bueno, pues a veces desde luego no ayudó, pero por otra parte los jesuitas tampoco fueron ignorantes y aportaron. Fijaros, cuando hace unos años fui comisario de una exposición en la Biblioteca Nacional, Cosmos, era el sueño mío hacer una exposición dedicada a ciencia, ¿no? Pues yo quería dos cosas por encima de todo. Hay que exhibir allí la primera edición de los principios matemáticos de la filosofía natural, de los principios de Newton y la del origen de las especies de Darwin. De Darwin. En catalogados, es posible que alguien tenga en su casa un ejemplar, pero eso ya, pues de los principios, solo hay en España un ejemplar. Está en la Biblioteca Histórica de la Complutense, pero que proviene, parece, del Colegio Imperial de los Jesuitas. Por cierto, no hay ninguna primera edición del origen de las especies. Me tuve que conformar con exponerla. En todo el país no hay ninguna. Bibliotecas así sí, que estén catalogados. Ya digo que un coleccionista lo puede tener en su casa, pero claro, eso no, yo no lo sé, ¿no? Entonces, no hay otros. Decía que a veces hay contingencias. El siglo XIX, que fue importante para la ciencia internacional, pues para España fue un siglo terrorífico. La invasión francesa, la Primera República, la Restauración. Sí. La ciencia necesita estabilidad. De manera que hay recetas simples para explicar la historia de la ciencia en España no existen. Pues justo sobre ese siglo se habla en el capítulo 7 del libro, que está dedicado a la física y la química del siglo XIX, y hay una cita que está muy, muy de actualidad. Yo cuando lo estaba leyendo tuve que subrayarla y mandársela a David corriendo. Mira. Lo hizo. Que dice: la producción de nuevos conocimientos científicos conduce o puede conducir a la innovación y al desarrollo tecnológico, y con ello a la creación de riqueza, pero para acceder a ese capital tecnológico y económico es necesario vencer costumbres y prejuicios firmemente arraigados en modos de entender la realidad, incluyendo la realidad profesional. ¿Nos podrías dar ejemplos de estas costumbres y prejuicios del pasado y cómo podemos intentar evitarlos en el futuro? Sí, es una pregunta complicada esta. Prejuicios, por ejemplo, pues uno, eso de que en los siglos XVI y XVII, el de lo aplicado. Podía pensar también un prejuicio, no sé si es un prejuicio la palabra adecuada, pero el acceso a riqueza fácil. La plata y el oro, sobre todo plata que llegaba de América, pues se utilizó pues malamente. Llegaba con una mano y se iba por la otra a los banqueros europeos para que financiaban las contiendas españolas, etcétera, etcétera. Luego también quiero resaltar esto, en España siempre ha habido gente de medios, siempre la hay en cualquier país, ¿no? Mientras que en Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra y en Escocia, pues algunos de esta gente de medios, Boyle, por ejemplo, del propio Maxwell, y algún otro que Raleigh, que dejó de dirigir el laboratorio Cavendish, fue a Maxwell, le sucedió como director Raleigh, que estuvo unos años, pero dijo que él quería volverse a su castillo para seguir haciendo sus experimentos, cosa que hizo, y además le fue muy bien. Maxwell escribió el Treatise on Electricity and Magnetism en su finca escocesa de Glenair, ¿no? Los españoles, nunca aquella gente de medios no querían, lo que estaban interesados en salvar su alma,
y su prestigio, su honor, claro. Esas. Pero dedicarse a la ciencia, pues no hay muchos ejemplos. Y durante muchos siglos, antes de lo que se puede considerar o llamar la institucionalización de la ciencia, es decir, que se convirtiese en una disciplina, en un trabajo como otro cualquiera, bueno, como otro cualquiera no, pero que podías ganarte la vida, pues fueron la mayoría. Casos como Faraday son excepciones. Eran gente de medios. En España esa gente de medios, pues ya digo, querían salvar su alma, en el mejor de los casos. Era una cuestión de prioridades, José Manuel. En otros países la ciencia tenía más importancia, aquí pues eso, el alma, como tú bien dices. Entrando un poquito más en lo que podría ser la época moderna, ya has comentado que la ciencia se vio completamente polarizada en su momento por la ideología política de la época, con el nacionalcatolicismo después de la guerra. ¿Hay algún caso concreto de algún científico que haya sufrido censura por el tema de la situación política que se vivía en aquel momento? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, creo, completamente divorciada o separada es demasiado fuerte. Yo creo que hay que ser más preciso y he tratado de decir que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que durante décadas fue la única institución española en la que se hacía investigación científica, pues aportó cosas. Claro. Pero de manera que... Pero sí, pues por ejemplo, Miguel Antonio Catalán, el único físico, bueno, era químico de formación, pero se dedicó a la espectroscopía y en realidad pues sus aportaciones son más en el campo de la física. Es el único nombre de un científico español que figura en los libros de historia de la física cuántica. ¿Por qué? Por su descubrimiento de los multipletes, mientras estaba becado, pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios en Londres, por cierto, ¿no? Bueno, después de la guerra él era un hombre pues liberal. Sí. Durante bastantes años se le apartó de la cátedra y tuvo que dedicarse pues o bien a trabajar en laboratorios de química, en Celtia, en Galicia, o dar clases en el instituto, en el Colegio Estudio, que dirigía a su mujer, que era hija de Ramón Menéndez Pidal. Ese es un ejemplo. El propio Blas Cabrera se fue de España a París en septiembre de 1936. O sea que no quería. Y cuando terminó la guerra quiso volver a España. No habría aportado demasiado, ¿no? Claro, no se le dejó. Tuvo que marcharse a México, donde falleció. Enrique Moles, el mejor químico, sin duda alguna, de la España anterior a la Guerra Civil. Ese no solo perdió la cátedra, que no recuperó nunca, mientras que Catalán sí, y fue de hecho encarcelado. Bueno, hay Jorge Francisco Tello, el sucesor de Cajal en su cátedra, fue desposeído de esta y solo se le restituyó una medida de gracia unos pocos meses antes de su jubilación para que pudiese cobrar una jubilación. De manera que sí, hay ejemplos. No, los ejemplos que nos encantan conocer porque, por desgracia, no están a la orden del día en lo que puede ser estos temas de conversación. Menciono algunos. Hay algún capítulo en el libro Ascenso de la Guerra Civil, en ese de los sueños perdidos. Sí, es que a lo mejor no hemos llegado todavía. es que tiene 1000 y pico páginas. 1150. ¿Te apetecía escribir, José Manuel? ¿Te apetecía escribir? No, bueno, sí, no me gusta escribir, evidentemente, pero ya a mi edad no quiero hacer faenas de aliño. Así que intento dar lo mejor de mí mismo, valga para lo que valga. Mirando ahora un poquito hacia el futuro, pues hemos hablado mucho del pasado, vamos a pasar un poquito al futuro. ¿Crees que necesitamos más científicos en la política para redundar en la importancia de la investigación?
¿O crees que el desarrollo científico siempre va a estar en segundo o tercer, cuarto plano de prioridades en este país? Bueno, no es necesario para que tener una formación científica para ser científico. Hay algunos casos, Angela Merkel es física, Sí. Margaret Thatcher era química, o sea que no es imposible, pero vamos, no es necesario. Lo que sí es importante, y eso es algo que lo inventaron, pues se inventó o se empezó a funcionar sobre todo en el Reino Unido y luego en Estados Unidos, que los dirigentes tengan asesores científicos cualificados y equipos, y que los parlamentos pues pidan informes a científicos y a ingenieros que les ayuden que haya un intercambio, una relación en ese sentido. Y esto, por desgracia, pues no se da en España. No se da en España en absoluto. Y a veces incluso se violenta lo que es el ABC de la lógica del proceder científico. Me refiero a la actualidad. Colectivos de científicos han pedido que se sometiera, que se evaluara la actuación de los gobiernos, del gobierno central y autonómicos durante esta pandemia. Es algo, la evaluación es el ABC, digamos, por especialistas, pues el gobierno se ha negado a hacerlo. Ya digo, no es necesario que, aunque bueno, está bien, sí, que hay el caso del Reino Unido, por ejemplo, un científico que yo admiré mucho es Hermann Bondi. Hermann Bondi es un hombre importante, fue profesor en el King's College de Londres y uno de los nombres importantes en el desarrollo de la relatividad general. Fue director de ESRO, de la Agencia Europea Espacial, ahora ESA, pero actuó como Chief Scientist en el Departamento de Energía del Reino Unido. Y eso repercutió para mejor. La lección es, pues, el gobierno británico supo identificar quién podía ayudarles. Claro. Tenemos ejemplos también en Estados Unidos numerosos en ese aspecto. El asesor científico del presidente Trump, un hombre del campo de la medicina, le leía la cartilla a Trump. Se tapaba los ojos un poco. Cuando salía Trump a hablar se tapaba los ojos, luego tenía la suficiente dignidad pues para decir esto que dicen no es así. Moviendo un poco de la política a otro tema bastante recurrente en la ciencia es el tema de la religión. Y hemos visto científicos a ambos lados, hemos visto científicos que han aceptado una trascendencia como Pasteur, Schrödinger, Collins o Ayala, y otros científicos que no han sido creyentes, como el caso de Hoyle, Hawking o Dawkins, actualmente biólogo en la Universidad de Oxford. Sí. ¿Tú crees que se cumplirá algún día el tema que tanto se debate, esa profecía de Marx de que él decía 100 años, pero o más, 100 o más años no habrá religiones y la ciencia lo ocuparía todo? No lo creo. Creo que la religión, la creencia en un más allá es demasiado fuerte como para que se erradique. Responde a necesidades muy básicas y primitivas de los seres humanos que podemos comprender, aunque no las aceptemos o consideremos que corresponden a estados muy primitivos del conocimiento humano. Es un hecho innegable que ha habido y seguramente habrá grandísimos científicos con creyentes. Yo no lo comprendo muy bien porque
me refiero a esto como una esquizofrenia. Por un lado, crees o te comportas como un científico en el que no aceptas nada que no pueda conducir a predicciones comprobables, ¿no? Sí, sí. Mientras que el otro, pues, es una creencia en algo que no se puede comprobar y además un error lógico de principio. Para explicar algo cuyo origen no sabes explicar, o recurres a algo cuyo origen tampoco puedes explicar, ¿no? De manera que la respuesta es sí, podemos comprender, hombre, es muy la soledad, el desamparo, el enfrentarte a una perspectiva de la nada es muy duro, así que pues comprendamos. Y sin embargo, en clase nos dijo que no sabías por qué no había más creyentes entre los físicos, porque si nos tragábamos la física cuántica nos podíamos tragar cualquier cosa. Dije yo eso, qué barbaridad. Yo es una de las cosas que recuerdo. Lo diría... Cuidado con lo que dices en clase, José Manuel. Que 15 años después alguien se acuerda todavía. Eso es. Pues, que había alguien escuchando. Bueno, lo que quería decir realmente que... Sí, bueno, que no podíamos entenderla, que era claro. un salto de fe. Me arrepiento del símil. Lo que sí, bueno, independientemente de esto, y las palabras no se las lleva el viento, como está... Se entiende la intención que tenías, José Manuel. Pero es que la mecánica cuántica es algo incomprensible, ¿no? Sí, que se decía que la entendían 3 personas, ¿no? Y que eran... Eso es para la relatividad general y no era verdad. Pero... Eso, que no era verdad porque uno de los 3 dijo, ¿y quién es el tercero? Porque él no era. Eddington dijo eso, sí. Pues también en un plano así un poco más personal, estudiaste física y hasta donde hemos también podido ver, también te doctoraste en física, pero ahora eres historiador de la ciencia. ¿Cómo ocurrió ese cambio? Porque son ámbitos un poco separados. Sí, me gustaba y me gusta la física. Me gustaba y obviamente me sigue gustando la historia y no solo la historia, pues digamos el conocimiento en general y también escribir. Digamos, pues expresar las ideas con la mayor claridad y, si es posible, habilidad posible, ¿no? Eso es un elemento que entonces durante bastante tiempo nadé, digamos, entre dos aguas. Venció el agua, digamos, de la historia de la ciencia, que me permite además otras salidas, pues no solo escribir de historia, sino el ensayo, de historia de la ciencia, el ensayo, además también entender mejor el mundo, porque pretendo por ejemplo, en el libro este del país de los sueños perdidos, el país de los sueños perdidos, pues explico e intento explicar también las cosas, introducir en elementos históricos, económicos, políticos, para explicar cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Digo, navegué entre dos aguas y venció la de la historia. ¿Por qué? En el fondo es la pregunta que puedes hacer. Bueno, uno de los elementos, soy sincero, porque pensé y sigo pensando que podía ser mejor historiador que físico. Tan claro como eso. Y yo, desde luego, pienso que ser un físico mediano pues está bien, hay que contribuir a que se puedan producir grandes desarrollos. Los importantes, así es la ciencia, ¿no? Es un proceso acumulativo y todo lo que queráis, pero a mí eso no me va. Entonces,
quería aspirar a algo más. No voy a decir que soy el superhistoriador de la ciencia, pero sí que comparativamente soy mejor historiador en un contexto global de la historia que de lo que habría sido como físico en el contexto global de la física, de la investigación en física. Pero me gusta y disfruté mucho sobre todo en las clases de física, porque como se suele decir, para explicar tienes que comprender, y entonces entender. Disfruté de hecho más dando clase, que he dado más clases de física que de historia de la ciencia, por situación, y disfruté más como profesor dando clase de mecánica, de relatividad general, de cosmología, de métodos matemáticos, que como historiador, porque me es más difícil plasmar en una clase el caleidoscópico y multidimensional mundo que se necesita para entender bien la historia de la ciencia, y no solo contar historias, que en el caso de asignaturas concretas de física. Si sirve de algo, cuando hablábamos de que yo quería traerte a ti, pero venga, vamos a hacer un programa de historia de la ciencia. Sí. No hubo ni siquiera que tener a ver qué candidatos nos parecía más adecuados. Fue un nombre y ya está. Laura lo tenía muy claro, así es. Y como pregunta relámpago, José Manuel, si tuvieras que elegir a un científico histórico para irte a cenar, ¿a quién elegirías? Y como se dice en los exámenes, elabore su respuesta. Sí, escribo todas las semanas en una revista, El Cultural, y hace poco escribí qué científico me hubiera gustado conocer, y elegí a Galileo. No es el que yo sepa más, yo he estudiado mucho, claro, y creo que sé bastante de Einstein, de Maxwell, sí, pero Galileo, y de Newton también, pero por una razón Einstein, porque no me sorprendería lo que me iba a contar. Sí. Newton, porque era un personaje que admiro su capacidad intelectual por encima de todo, es el número uno para mí, pero no me gustaría la conversación que podríamos tener, pero Galileo era un tipo además al que su biografía y los acontecimientos que tuvo terminando por el juicio con la Inquisición romana, claro, y todo eso, de manera que a Galileo me hubiera gustado conocer y charlar, como se dice ahora, tomar un café con él. Claro. Sí, aunque ahora mismo pues no se pueda, ¿no? Pero sí, eso. Así es. Yo cuando preparamos esta pregunta, la verdad pensé en Giordano Bruno, porque mira que hay que tener valentía para estar dentro de ese ambiente religioso y decir que no me lo creo, que aquí hay algo más. Pero además, Galileo era un buen católico. También, por eso. Sí, creía. Otra cosa es que, luego en su vida personal, pues, hiciera cosas que no estaban, pero no, creo que era sincero cuando se defendía argumentando cuál era su idea y que sí, lo que hacía no contradecía a las creencias religiosas católicas. Y ahora que hemos hablado de historiadores científicos, también de líderes de comunicación científica, porque la historia de la ciencia también va de hacer conocer a la ciencia al gran público. Entonces, hemos tenido a Carl Sagan, a Stephen Jay, pero por desgracia, pues ya ellos no están con nosotros. ¿Cuáles son, en tu opinión, aquellos que lideran la comunicación científica en el momento? Hay muchos. Una de las buenas cosas es que hay científicos que se
dedican y lo hacen con gran habilidad y arte narrativa, hay montones. Efectivamente, yo creo que no han superado, sobre todo a Stephen Jay Gould, que tenía además una cultura inmensa. Sí. No solo es lo que la paleontología o lo que conocía de ciencia, que conocía mucha, sino pues cómo era capaz de relacionar e insertar todo eso en un mundo cultural amplísimo, ¿no? Eso yo creo que no existe un sustituto, pero bueno, habéis nombrado a Richard Dawkins, Edward Wilson, Grimm, Hawking era habilidoso en extremo, hasta Roger Penrose, no, cada día salen. Uno de los problemas es todos los buenos libros que se publican de ensayo y divulgación científica. No hay carencia en ese aspecto. Claro. No tiene nada más que esforzarte un poquito porque los científicos se han dado cuenta de dos cosas. En primer lugar, que les reporta beneficios económicos y al mismo tiempo de popularidad, y eso es bueno, ¿no? Para cualquiera, dentro si se controla. Y a algunos no les importa que se descontrole. Y luego, pues porque piensan, estoy convencido de ello, que es una labor que hay que hacer y que la ciencia es importante y que merece la pena el que la divulguen. Ahora mismo estoy leyendo un libro que se acaba de publicar en castellano del director del equipo que hizo la famosa primera fotografía de un agujero negro. Y el libro pues está bien y no ha tardado mucho tiempo en... No, la verdad es que no. De manera que bueno, pues eso no hay problemas. En todos en los campos de matemáticas, física, química y ciencias biomédicas, que son los que yo más o menos sigo un poquito. Sí, y yo hablando de libros, yo soy muy fan del gen egoísta de Dawkins. La verdad, es un libro que me encantó. Y continuando con este científico, muy controvertido él, unos ensayos sobre su figura hablan de cómo le invitaron a debatir los grandes problemas del futuro en uno de estos eventos en los que no solo a él, sino a otros intelectuales se les invita, ¿no? Siendo tan complicado realizar predicciones, yo en ese momento pensé si es posible conseguir anticipar lo que puede pasar en 50, 100 años, cuando, por ejemplo, en 1950 nadie se hubiera imaginado la aparición de Internet, del World Wide Web. ¿Tú crees que la humanidad se puede imaginar lo que nos espera, por ejemplo, en 500? No, lo bueno es inimaginable. Lo realmente disruptivo no te lo imaginas. Porque ahora podemos decir, bueno, pues no es que estemos en el umbral, ya hemos dado unos cuantos pasos en un mundo que está y estará dominado por la robótica y la inteligencia artificial, pero no hace falta ser muy listo para decir eso, ¿no? Entonces, pero pues... y eso puede seguir el cambio y empezar a elucubrar, y seguramente no te equivocarás que en ese aspecto, pero cosas, eso yo mi primer libro me lo escribieron a máquina, sí. Y entonces además borrando, y todavía conservo el manuscrito del libro que regalaba a mis hijas, es lo único, pero yo no escribo ya ningún libro a mano, dentro de poco se me olvidará hasta firmar. No, y eso yo pues no podría haber imaginado mi relación con la escritura, y con que ahora, bueno, pues que ahora estaría hablando con vosotros como estoy haciendo y viéndoos, como eso era inimaginable hace 40 años, de manera que hace que en el futuro 500 años, ni idea. Eso, insisto, lo verdaderamente original no lo puedes imaginar. Porque si lo pudieras imaginar, ya no es original. Llegaría pronto la invitación, ¿no? Eso, cuando tienes un problema que quieres resolver, como se ha visto ahora con las vacunas para la COVID, es
entra dentro de lo posible resolverlo. La potencia de investigación de la humanidad en la actualidad es grandísima, pero tienes que saber qué quieres resolver y cuáles son y con los instrumentos que tienes. Pero ¿qué instrumentos tendrás en el futuro? Pues no sé. Y todavía yo creo que tendremos muchas sorpresas, aunque no creo que a muy largo plazo esto pueda seguir siempre. Yo creo que la capacidad del ser humano para identificar nuevos problemas y resolverlo es limitada. Pero no queda cuerda. Ese tema daría para un programa completamente diferente. Sí. Pero bueno, ya también para ir terminando, tengo yo también una pregunta que me interesaba personalmente por lo que me toca un poco, que es sobre la situación de la mujer en la ciencia. Yo pues suelo participar en las actividades del 11 de febrero, pues del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y bueno, desde hace 3 años hicimos en Oxford un tour de mujeres científicas y ahí, a partir de ahí pues me he metido más en investigar sobre las mujeres científicas, cuándo han aparecido, qué es lo que han hecho, ese tipo de cosas. Y la verdad es que no hay figuras femeninas que hayan hecho ciencia desde hace tanto tiempo. Entonces, viendo que las mujeres han empezado a poder tener formación universitaria desde hace tan solo 100 años, ¿cómo crees que está mejorando y cómo crees que va a ser en el futuro el papel de la mujer en la ciencia, si llegaremos a una igualdad? Sí, bueno. Es una pregunta que además yo, sobre eso, en otro de los libros míos que yo más valoro, del poder de la ciencia, historia socioeconómica de la ciencia de los siglos XIX y XX, pues hay un capítulo dedicado a estas cuestiones. Como tú dices, pues para aportar a la ciencia hace falta, entre otras, muy especialmente, aunque puede haber excepciones, una educación superior, acceso a la educación superior, y esto, pues sobre todo, y no únicamente, pero sobre todo en las ramas científicas, ha estado vetado hasta hace no mucho a las mujeres, o sea que no cabía esperar, aunque haya los ejemplos que se mencionan, Émilie Chatelet, que tradujo al francés los principios de Newton y añadió centenares de páginas, Caroline Herschel, la famosa Hipatía, que cualquiera sabe en realidad lo que hizo. Pues sí, es evidente. Por cierto, el Consejo de Seguridad Nuclear español celebra ahora sus 40 años de creación, y me pidió que escribiera una biografía de una física la segunda premio Nobel de Física. Yo conocía que existía, pero no sabía nada. María Wepper-Mayer, por el modelo de capas nuclear. Y bueno, la he estudiado, lo he escrito, y es un ejemplo magnífico. Se educó en Gotinga, en la Gotinga de Max Born, James Franck y todos esos, o sea que llegó un químico físico estadounidense, Joseph Mayer, y bueno, pues se la ligó, se fueron a Estados Unidos, y la carrera de María Mayer, lo cuento porque es significativo también, una persona con un conocimiento de la física teórica, mecánica cuántica, superior al de prácticamente cualquiera, la mayor parte de los físicos estadounidenses de la época. Pues fue siempre acompañando a su marido, primero Johns Hopkins, luego a Columbia, Nueva York, Chicago, y finalmente en California. En la mayor parte, desde luego, en Johns Hopkins y en Chicago, sin tener un empleo, y teniendo que acomodarse, porque su marido tenía puestos ahí, las leyes antinepotismo pues no la prohibían, acomodándose a los problemas de investigación en química física y tal, a lo que existían para poder encontrar un hueco, hasta que finalmente pues
fue y se hizo el hueco que le condujo, pero sin un programa de investigación unitario y que la pudiera identificar a su gran éxito, el modelo de capas que le valió el premio Nobel, ¿no? Y esto es muy, muy significativo, ¿no? de algunos de los problemas que se encuentran las mujeres. Y ahora que se siguen encontrando las mujeres, ¿no? Claro. Hay que decirlo así. En menos casos que, por supuesto, que en el pasado, pero todavía. Es evidente, afortunadamente, bueno, tú estás aquí, Laura, que ahí ha crecido, ha aumentado el número de mujeres en las ciencias, pero no es todavía ni mucho menos 50%. Y bueno, eso no es sorprendente. Lo sorprendente será que dentro de 10 o 20 años no se haya aumentado radicalmente ese número. Mirad, yo formo parte, como habéis dicho, de la Real Academia Española y ahí nos critican mucho porque hay pocas mujeres. Pero bueno, en este caso, en el caso de la RAE, es, digamos, casi, entre comillas, un lugar al que vas a parar después de una vida claro, en que has tomado reconocimientos. Y entonces, pues no es sorprendente que, teniendo en cuenta las dificultades de las mujeres, pues haya menos mujeres. Yo siempre digo, si dentro de 20 años no ha cambiado la situación, entonces lo hemos hecho horriblemente mal, ¿no? Fatal. Pero luego también hay una cosa sobre la que yo no tengo. La biología impone sus leyes. Y ya sé que esto puede sonar muy mal. Lo sé muy bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Y claro, no es lo mismo la biología y la relación que tienes con tu descendencia de las mujeres que de los hombres. Y esto es un obstáculo que se intenta superar, y se debe superar pues con la educación de los varones mejor, con guarderías, etcétera, etcétera, pero esto es un grave problema. Es un grave problema. Aparte de los problemas biológicos, que son las mujeres las que tienen la descendencia físicamente dentro de ellas, también hay problemas culturales de implicación en la crianza. Y eso es lo que se tiene que solucionar con educación. Claro, eso es lo que yo... y lo sé muy bien porque yo soy de la vieja guardia, o sea que eso me han educado como me han educado. Pero cuando decía la educación de los varones, de los hombres, pues estaba pensando en ese aspecto, ¿no? Ese aspecto cultural. Y luego, pues eso tiene reflejo no solo en el número de puestos, sino en los salarios, el efecto tijera, digamos, que cuanto más vas avanzando en tu carrera, más es la diferencia entre lo que ganan, no en España en las carreras, no en probablemente en los puestos universitarios, pero sí en las empresas, en las empresas grandes, mujer y todo eso, pues sí, eso es tan evidente que bueno, que hay lo que no tengo claro es, entiendo la motivación, me sincero, entiendo perfectamente eso de imponer cuotas, 50%, pero eso es independiente de las cualificaciones profesionales. Y eso es peligroso. Sí. Es peligroso. Yo siempre he tenido la duda del gráfico de tijera que hay en la carrera investigadora, el que yo conozco es del CSIC, en el que hay muchísimos más catedráticos que catedráticas. Claro. Si es una diferencia real o es una diferencia porque los catedráticos ya están a punto de jubilarse. Y entonces, si miramos pues 30 años atrás, no había tantas mujeres haciendo investigación. Seguramente, eso habría que mirarlo, pero seguramente en las generaciones como las vuestras, un poquito más mayores, la diferencia existe y no está justificada. Eso es. Salvo por el contexto sociocultural, que implica que no solo es los prejuicios, sino también pues las facilidades.
para llevar una vida plena, que es diferente todavía con claridad en muchos casos, en muchísimos casos entre hombres y mujeres. Pero insisto, esto, la cuestión ahora es sangrante porque yo no creo en eso de, por ejemplo, la revolución bolchevique y todo esto, que estamos construyendo, sacrificamos una generación para construir un mundo mejor. No, eso de sacrificar una generación, no, yo... el dolor que a mí no me sacrifiques a nadie. Eso es. No me sacrifiques a nadie para construir un mundo mejor, porque eso estamos hablando de personas. Entonces, en lo que se refiere ahora no es una excusa ni alivia el remordimiento, es decir, que el futuro será mejor. El presente debería ser ya mejor también. Ya no estamos en el pasado. Hay ya las generaciones que eso lo ves en la política, que es el peor de los lugares para ver eso. Que desgraciadamente, en la política, por lo menos en la española, que es la que mejor conocemos, no el clientelismo domina y no es los méritos y el conocimiento, tal y como yo lo veo. Y ahí sí parece que funciona eso, pero joder, pues yo lo quiero en otros campos, esa igualdad. Pues con esta frase vamos a terminar, con esta pequeña reflexión vamos a terminar ya el programa, ¿no te parece, Laura? Sí, yo creo que es una muy buena reflexión para acabar con la entrevista y despedir a nuestro invitado. Así que, José Manuel, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por venir en Fase Experimental. Y bueno, nuestros micrófonos estarán abiertos para ti si quieres repetir la experiencia. Bueno, pues muchas gracias y que os vaya bien, no solo en no voy a llamar experimento, sino en esta actividad, sino también en vuestras carreras profesionales. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias. Chao, chao. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Pues ya estamos de vuelta de la entrevista, de una magnífica entrevista. Laura, misma pregunta que siempre y espero una misma respuesta. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? ¿Cómo me conoces, Pues ya sabes que me hacía una ilusión tremenda poder entrevistar a José Manuel en nuestro podcast, porque guardo un recuerdo precioso de sus clases de Historia de la Física. Así que esto es un sueño hecho realidad. Y no me ha decepcionado para nada. Siempre que dicen, no conozcas a tus ídolos. Bueno, yo lo conocía, pero me ha encantado. Lo has conocido y ha sido además una experiencia muy bonita. Sí que te quiero preguntar una cosa, un tema que ha salido durante la entrevista. José Manuel ha comentado que él se iría a cenar con Galileo. Yo he mencionado a Giordano Bruno. ¿Con quién te irías tú a cenar? Mira, lo ha dicho incluso él, que creía que la conversación con Newton no iba a ser tan divertida que la de Galileo. Y mira, yo para mí es el mayor científico de todos los tiempos. Desde que era pequeña, adolescente y estudiaba la física, era como me encantaba. Y entonces a mí me gustaría irme a cenar con Newton, aunque bueno, a lo mejor a él no le gustaría irse a cenar conmigo, ¿no? Porque entre sus muchos fallos aberrantes estaba el de ser un poco misógino o mucho. Pero pensando que iba a aceptar la invitación, me iría a cenar con él. Solo por preguntarle si lo de la manzana ocurrió de verdad o no, merecería la pena, ¿no? Sí, bueno, por muchas más cosas, porque descubrió desarrolló el cálculo infinitesimal. En broma podemos decir que inventó la gravedad, ¿no? Entonces,
Antes no existía y ahora existe, ¿no? Claro, íbamos todos flotando por ahí hasta que llegó Newton. Eso así es. que sí. Pues la verdad es que con José Manuel hemos conocido la historia de muchos otros científicos, españoles también, y también hemos aprendido y hemos dejado en escrito, por decirlo de una manera, cómo el pasado de un país y su investigación científica en años anteriores puede condicionar el futuro también de su investigación científica, ¿no? Puede condicionar el futuro de la ciencia. Hemos visto cómo la cultura de un país, cómo todo lo que el país ha apostado por la ciencia al final no es casualidad y sí que se puede ver que continúa en el presente esa misma cultura y cómo aún queda mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en España, ¿no? Como hemos visto, cómo nuestro país no se sumó a la revolución científica porque era un país que apostaba simplemente por la investigación cuando había una practicidad detrás de ella, ¿no? Eso es algo que al final tenemos que cambiar y yo creo que estamos todos bien de acuerdo en este tema, ¿no, Laura? Sí, completamente de acuerdo, y yo quería señalar lo que ha dicho José Manuel, que la cultura científica también es cultura. Claro. Entonces, sobre la anécdota de su compañero que no sabía quién era Maxwell, yo tengo también una anécdota. Es una anécdota que a mí me parece bastante divertida y es que en el verano de mi tercero de carrera, pues un día estábamos en casa de uno de mis amigos haciendo pues una merendola de estas de verano y se estaba jugando un partido de fútbol. Yo no soy nada aficionada al fútbol, así que no sé muy bien qué estaban jugando. Como era verano y creo que sería la Supercopa, una cosa de estas que se juega en España. Sí. Y uno de los futbolistas se apellidaba Maxwell. Y cada vez que decían, pues Maxwell chuta o Maxwell se destaca por la banda, yo me reía. Es como, ja, que chuta Maxwell, ¿no? Y me miraban todos con cara de, ¿por qué te parece eso gracioso? Y yo era como... Si a ti no te gusta el fútbol. Claro, era como... Y yo, se llama Maxwell. Y ellos, pero... No se daban cuenta de que había un científico muy importante que se llamaba Maxwell. Estos amigos estudiaban otras carreras, creo que de ciencias, pero no eran físicos, por lo que a lo mejor pues Maxwell les pillaba un poquito más de lejos, pero no sé, es también uno de los nombres más grandes de la ciencia. Se lo tuviste que explicar, ¿no? Al menos aprendieron que Maxwell era un científico muy famoso. Con esto sí podemos sacar de aprendizaje que la historia de la ciencia es una asignatura que tenemos a mejorar en el país, como tenemos otras, como puede ser también la fuga de cerebros, que hemos visto que no es nuevo, ¿no? No, la verdad que ya nos ha comentado José Manuel diferentes casos como el de Arturo Dupelier aquí en Manchester, donde estoy, o Torres Quevedo en Francia, o el famoso Juan de la Cierva, que da nombre a esas tan famosas becas, que tuvo que venirse aquí a Reino Unido a desarrollar el autogiro. Es un problema que siempre sale en los noticiarios cada año, pero que parece que no se le encuentra solución. O al menos, yo creo, no se le quiere encontrar solución, ya que, por desgracia, no hay una escuela científica en España, no hay una tradición de apostar desde la política por la ciencia y eso es algo que sin duda tenemos que cambiar. Las escuelas de las que hemos hablado, como la escuela que sí que pudo llegar a hacer Ramón y Cajal durante pues, los primeros años del siglo XX en España y se vio truncada con pues, lo convulso que fue el siglo XX en nuestro país, yo creo que ha cambiado un poquito y ya no tienes que seguir como a un gran genio para hacer escuela, que se dice, sino que está un poco más diluido en varios grupos que sean bastante potentes. Tenemos algunos muy buenos centros de investigación. Pues yo conozco los centros de investigación que además están ahora todo el día en la tele, el CNB y el CBM, sobre
biología molecular y biotecnología. Mira, relacionado con este tema, hablando sobre un poco la precariedad que hubo en el pasado en la ciencia española y que sigue habiéndola, sacaron un reportaje en la televisión de cómo la investigación del COVID-19 está parcialmente liderada por pensionistas, por investigadores ya jubilados que están cobrando la seguridad social y que se les necesita en el tema de se les necesita actualmente para liderar la investigación y el desarrollo de una vacuna española. Y es un ejemplo perfecto para lo que decía antes, demostrar que precaria sigue siendo la situación de la ciencia en este país. Precaria y orientado a lo aplicado, que claro, es algo que nos hemos quejado en los últimos años, pero también hemos visto que no es nuevo, ya que pues lo que nos contaba José Manuel, el arte de marear, que se necesitaba para colonizar Latinoamérica y entonces se desarrolló muy fuertemente en nuestro país. Mientras que en otros sitios como Reino Unido, Francia, Alemania, estaban más orientados a la ciencia básica. Sí, eran lugares que obviamente participaron de la revolución industrial porque también le vieron la importancia de esa investigación básica. Nos contaba Elena cómo descubrimientos que tienen lugar en la astronomía se pueden aplicar, se llegan a aplicar en el futuro a otras ramas como la medicina o como la física, ya que descubrimientos que vienen de investigaciones de determinadas ramas, al final, hablando otra vez de la transversalidad, ¿no? Y hablando un poco también de la multidisciplinaridad, como al final todo tiene cabida mientras sea para el avance de la ciencia. Y lo que se necesita es que nos demos cuenta como sociedad ya por fin de que la ciencia es necesaria, que no es un capricho, que es otra de las cosas que ha pasado un poco en este país, que en otros la alta sociedad estaba más inclinada también a ser científico, como por ejemplo Lord Kelvin, era Lord, sí, y claro. sí, que formaba parte de la aristocracia y era también científico. No necesitaba pues escribirse una beca para tener fondos para su investigación porque ya tenía su herencia. Pero en España pues no estaban pues a otras cosas y no estaban a esto. Ya nos ha contado José Manuel, ¿no? Que eran más de alma que de ciencia la élite y aristocracia española, ¿no? Sí que es cierto que un tema bastante positivo de la actualidad es la mediatización de la comunicación científica, ¿no? Como ahora cada vez la comunicación científica, no solo por el tema de la educación fundamental en la escuela, pero también mediante otros canales como redes sociales, por ejemplo, la ciencia está llegando más a los jóvenes, ¿no? Mediante estos influencers, youtubers y tal, está llegando a los jóvenes, lo que hace que puede que esta mediatización esté despertando vocaciones científicas que en la escuela no se consiguen despertar, ¿no te parece? Sí, yo creo que puede ser, ya que incluso una película o una serie ha tenido influencia en las matriculaciones en carreras científicas. Esto pasó una vez que The Big Bang Theory, la serie, llegó a España, hubo un boom en el número de matriculaciones en la carrera de física. Claro. Así que puede ser que esto que estamos viviendo sea un caldo de cultivo para crear vocaciones para las carreras de la rama sociosanitaria. Pero ojalá que no necesitemos una catástrofe para que la gente se quiera hacer científica. Es mejor querer hacerlo por una serie o una película, creo. Sin duda. Espero que no necesitamos más pandemias para priorizar desde la política y desde la sociedad para priorizar la investigación científica como herramienta de evolución de la sociedad, ¿no? Al final, la verdad que yo creo que el futuro es bastante prometedor, que cada vez con problemas como el cambio climático y futuras pandemias que puedan llegar, la verdad que espero que desde la sociedad se tome como herramienta fundamental a la ciencia para
para mejorar la situación en la que nos encontramos y en las que nos podemos encontrar, ¿no? Me gustaría cerrar con una pequeña reflexión, que es la importancia de conocer nuestra historia para poder mirar al futuro. Esto vale para todos los ámbitos, pero ya que somos científicos, lo quiero centrar en la ciencia. Y es con unas palabras que dijo Newton, y bueno, a lo mejor me lo contaba también si nos fuéramos a cenar juntos, que es que estamos subidos a hombros de gigantes. Lo que quería decir es que los descubrimientos que hagamos o que hacemos como sociedad es gracias al desarrollo que se ha hecho hasta ese momento. Como científico, yo cuando llego al laboratorio, no desde el principio, para ponerme a hacer mi nuevo experimento, ¿no? Yo ya tengo, por ejemplo, mi láser, que ya lo descubrió alguien y lo tengo funcionante, sé lo que son los niveles cuánticos y entonces puedo hacer mi experimento. Y me parece que es muy importante conocer quiénes fueron estas personas y que fueron hombres, fueron mujeres. La historia de las mujeres científicas, pues ya se sabe que no es que sea más corta, pero hasta hace pocos años tuvimos más problemas para acceder a hacer ciencia. Igual que en el siglo XIX, quien hacía ciencia era la aristocracia, porque se lo podía permitir, pues no fue a lo mejor hasta el siglo XX, incluso finales del siglo XX, cuando las mujeres empezaron a poder ser también investigadoras. Claro. Así que me parece que conocer la historia de la ciencia, que es lo que hemos hecho en este programa, pues es muy importante para saber a dónde vamos a ir y darle las gracias a aquellos que vinieron antes que nosotros y hacen pues que ahora, en un año, tengamos una vacuna para una enfermedad que hace un año no conocíamos. Conocer la historia de la ciencia, además, también nos ayudará a despertar las vocaciones de aquellos futuros investigadores que ayudarán a que esta sociedad sea mejor en el futuro a su vez. Si quieres, David, despedimos este programa. Me parece perfecto. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por seguir escuchándonos un mes más. El mes que viene tendremos otro programa que no os vamos a decir todavía sobre lo que es. Solo os podemos decir que es un tema muy caliente. Estad atentos a nuestras redes sociales, Twitter y el nuevo Instagram, la nueva cuenta de Instagram. Seguidnos y estad atentos porque pondremos el tema del programa y también nos preguntaremos sobre preguntas, valga la redundancia, que queráis hacernos y que queráis que preguntemos a nuestro invitado. Y nada más, muchísimas gracias a Carlos por hacer que este programa se oiga también y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.